Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO el tema de cálculos químicos y en particular la determinación de fórmulas como aplicación del concepto de mol. Partiremos del hecho de que una fórmula es una proporción entre los moles de átomos que participan en un compuesto determinado. Cuando decimos que la fórmula del agua es H2O, pretendemos indicar que hay 2 moles de hidrógeno por cada mol de oxígeno. Por tanto, es una proporción en moles, una proporción molar. Vamos a estudiar el procedimiento con ayuda de un ejemplo. El análisis elemental de un compuesto químico indica que contiene el 34,46% de hierro y el 65,54% de cloro. Calcula su fórmula empírica. Observa que este procedimiento corresponde precisamente al proceso inverso al que estudiamos en el vídeo anterior, en el cual teníamos la fórmula del compuesto y buscábamos los porcentajes, la composición centesimal de esa sustancia. Lo que vamos a hacer ahora es justamente el paso contrario. Ahora tenemos la composición centesimal y vamos a averiguar la fórmula de esta sustancia, en concreto la fórmula empírica, que es la que nos da la proporción entre los moles de átomos, solo nos da la proporción. Vamos a comprobar inicialmente que tenemos todos los elementos que participan en la fórmula del compuesto, sumando cada uno de los porcentajes para comprobar que efectivamente tenemos el 100%. A continuación iremos en busca de los datos de la tabla periódica correspondientes a las masas atómicas de los elementos involucrados. En concreto, la masa atómica del hierro, que redondeamos al valor 56 gramos por cada mol. Recuerda que la masa atómica, cuando la expresamos en unidades de masa atómica, representamos la masa de un solo átomo. Pero cuando escribimos gramos, hacemos referencia a la masa de un mol, gramos por cada mol. De igual modo, la masa atómica del cloro, 35,5 gramos de cloro por cada mol de cloro. En esta situación, podemos concluir que en 100 gramos de sustancia disponemos de 34,46 gramos de hierro y de 65,54 gramos de cloro. Esto es lo que nos indica el porcentaje, la fracción en 100 gramos totales. Por tanto, en 100 gramos totales tenemos cada uno de los porcentajes. 34,46 gramos de hierro y 65,54 gramos de cloro. Dado que la fórmula es la proporción molar, la proporción en moles, lo que vamos a hacer es pasar estos gramos a moles. Para ello, nos serviremos precisamente de la proporción que establece la masa atómica. En el caso del hierro, vemos que son 56 gramos de hierro por cada mol de hierro, con lo cual podemos aplicarlo como un factor de conversión, de manera que 56 gramos de este elemento es la cantidad de masa equivalente a un mol de ese elemento. Con lo cual, si simplificamos los gramos, lo que obtenemos son 0,6154 moles de hierro. Observa que leemos moles de hierro, sin embargo la unidad es mol. La unidad no la pluralizamos, aunque al leer leamos moles. Haremos lo propio con el cloro. Iremos en busca de la proporción que podemos obtener de la masa atómica. 35,5 gramos de cloro es la masa equivalente a cada mol. Por tanto, cada mol de cloro corresponde a una masa, es equivalente a una masa de 35,5 gramos de ese elemento. De esa manera obtenemos los moles de cloro. 1,8462 moles de cloro. E insisto que leemos moles si bien escribimos la unidad mol. A continuación, tendremos en cuenta que lo que buscamos es una proporción. Para ello, tengamos en cuenta que una proporción, un cociente, una división, una fracción, son términos sinónimos, de manera que podemos buscar el cociente, la división, y teniendo en cuenta que lo que buscamos es una fórmula química en la cual no aparecen números fraccionarios, dividiremos el número más grande entre el más pequeño. De este modo obtendremos números enteros que corresponden a los subíndices de una fórmula química. Si el número más pequeño en este caso es el 0,6153 moles de hierro, vamos a dividir entre esta cantidad. Por tanto, tomaremos los demás, en este caso 1,
la cantidad en moles de cloro y lo dividimos por la cantidad en moles de hierro, es decir, 1,8462 moles de cloro dividido 0,6153 moles de hierro. Efectuando operaciones observamos que el cociente es 3, pero si añadimos a continuación las unidades podemos interpretar qué significa ese 3. 3 moles de cloro por cada mol de hierro, es decir, tenemos hierro y cloro. Si tal como tenemos esta proporción por cada mol de hierro, es decir, cuando trabajamos con un mol de hierro, tenemos 3 moles de cloro, los moles de cloro son 3, observa cómo la fórmula química es FeCl3. Evidentemente ese 1 en la fórmula química no se escribe. Hablamos, por tanto, del cloruro férrico. Vamos a ver un segundo ejemplo en el cual tenemos un análisis elemental de un compuesto que indica. Vamos a ver este segundo ejemplo en el cual tenemos un análisis elemental de un compuesto que nos indica que contiene el 1,59% de hidrógeno, el 22,22% de nitrógeno y el 76,19% de oxígeno. Y calcularemos de nuevo la fórmula empírica, recordando que esta solamente nos da la proporción. Si bien en los compuestos inorgánicos, en la mayor parte de las ocasiones, la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular, de modo que vamos a poder conocer el número de átomos de cada elemento que hay en la molécula. Para ello, y como siempre, comprobaremos inicialmente que tenemos el 100% de los elementos presentes en la sustancia, que la suma de los porcentajes se corresponde al 100%. En estas condiciones, en 100 gramos de compuesto, tenemos 1,59 gramos de hidrógeno, 22,22 gramos de nitrógeno y 76,19 gramos de oxígeno. No olvides que el porcentaje de cada elemento nos indica el número de átomos de ese elemento presentes en 100 gramos totales de compuesto. Por tanto, buscaremos a continuación los moles de cada uno de estos elementos utilizando la masa atómica que podemos leer en la tabla periódica. En el caso del hidrógeno es 1 gramo por cada mol. Por tanto, un mol corresponde a una masa de 1 gramo, es equivalente a una masa de 1 gramo, con lo cual podemos utilizarlo como factores de conversión y así determinar los moles de hidrógeno. De igual modo, un mol de nitrógeno, según obtenemos de la tabla periódica, corresponde a una masa de 14 gramos. 14 gramos por cada mol. Por tanto, del mismo modo, podemos obtener los moles de nitrógeno. Efectuadas las operaciones, 1,587 moles de nitrógeno. Haremos exactamente lo mismo con el oxígeno. Recuperando la masa atómica del oxígeno, 16 gramos por cada mol, utilizamos esta proporción como factor de conversión. Un mol de esta sustancia equivale a una masa de 16 gramos de este elemento. Por tanto, podemos de este modo determinar los moles de oxígeno. A continuación, tomaremos como referencia el que aparezca en menor cantidad expresada lógicamente en moles, de manera que dividiremos todos los demás entre este. Esto lo hacemos para obtener una proporción en números enteros, dado que en la fórmula química las proporciones se establecen en números enteros. En este caso hay dos valores que son prácticamente iguales. Tomaremos el menor. Si fuesen iguales, tomaríamos cualquiera de ellos. Dividiremos a continuación todos los demás entre este. De este modo, al dividir los moles de hidrógeno entre los moles de nitrógeno, tenemos prácticamente 1. No nos da exactamente 1, pero somos conscientes de que los datos de la composición centesimal que tenemos son datos experimentales y por tanto sujetos a error. Esto es lo que nos permite redondear el valor al número entero, que en este caso es 1. Por tanto, tenemos un mol de hidrógeno por cada mol de nitrógeno. Si ahora buscamos la proporción entre oxígeno y nitrógeno, dividiendo los moles de oxígeno entre los moles de nitrógeno, una vez efectuada la operación, tenemos 3 moles de oxígeno por cada mol de nitrógeno. Tan solo nos queda interpretar estas proporciones. Disponemos, por tanto, de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. De modo que por cada mol de nitrógeno, cuando los moles de nitrógeno son 1, ten presente que en la fórmula química, cuando es un mol no lo ponemos, de momento sí lo vamos a hacer para interpretar las proporciones, pues bien, cuando tenemos un mol de nitrógeno, juntamente con ese mol de nitrógeno tenemos un mol de hidrógeno. Por tanto, también tenemos un mol de hidrógeno que escribimos en la fórmula. Y a continuación, analizando la proporción oxígeno-nitrógeno,
vemos que por cada mol de nitrógeno tenemos 3 moles de oxígeno. Dado que, como hemos dicho, en la fórmula química el 1 no aparece, la fórmula de nuestro compuesto es HNO3. Se trata, por tanto, del ácido nítrico. Observa, por tanto, que para ejecutar el procedimiento lo primero que hacemos es pasar los gramos de cada uno de los elementos a moles. Una vez efectuado esto con ayuda de las masas atómicas, a continuación dividimos todos los demás entre el valor más pequeño para encontrar las proporciones con respecto a este. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.